Operaciones con números racionales. Los números racionales son aquellos que pueden expresar como una fracción, es decir, una cantidad dividida por otra. Se puede representar de la siguiente forma. Si tenemos un número n que es igual a a sobre b, donde a y b son números enteros, y se tiene como condición inicial que b tiene que ser diferente de cero. Las operaciones con números racionales son las mismas que las operaciones con números enteros, pero con algunas particularidades. La suma y resta de fracciones se realizan encontrando un denominador común y luego sumando o restando los numeradores. La multiplicación de fracciones se realiza multiplicando los números entre sí y los denominadores entre sí. La división de fracciones se realiza multiplicando la primera fracción por la inversa de la segunda. Es importante tener en cuenta que las reglas de simplificación de fracciones, que consiste en dividir tanto el numerador como el denominador por su máximo común divisor, también es importante reducir las fracciones a su forma más simple después de realizar las operaciones. Es fundamental comprender el concepto de fracción y sus operaciones básicas para poder realizar los cálculos en cualquier tema algebraico. Suma y resta de números racionales. Para sumar y restar números fraccionarios, o también llamados racionales, existen dos posibilidades. La primera es que cuando tienen un denominador de igual valor, y la segunda cuando poseen un denominador distinto entre los sumandos. Vamos con un primer caso. Cuando resolvemos la adición de números racionales y la sustracción de números racionales con igual denominador, simplemente se mantiene el mismo denominador, que es el valor ubicado en la parte inferior de la fracción, y sumamos o restamos los numeradores en la parte superior de la fracción según sea el caso. Entonces, lo que acabamos de mencionar en la parte teórica nos quiere decir lo siguiente. Si nosotros tenemos un número a sobre c y lo queremos sumar o restar a un número b sobre c, eso tiene que ser de manera tal que nos damos cuenta donde su denominador es el mismo, parece que tiene un valor c. Entonces eso sería igual a tener a más o menos b, y eso, todo eso sobre c. Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Si nos damos cuenta que tenemos un primer número que es 3 quintos, y a ese le queremos sumar 7 quintos. Como lo dijimos anteriormente, tiene que existir la propiedad donde el denominador de la fracción tiene que ser igual para ambos números, los cuales están sumando o restando, como lo que nos damos cuenta aquí, que es el número 5. Entonces aplicamos la propiedad que anteriormente miramos. Dejamos el mismo denominador para el total de la suma y sumamos los números que están en el numerador, que para este caso sería 3 más 7, que eso nos daría entonces que es lo mismo que tener 10 sobre 5, y podríamos dejar aquí como tal el resultado. Ahora bien, si se sabe que 10 sobre 5 es un número el cual se puede dividir o simplificar, ya sea que le saquemos quinta tanto al numerador como al denominador, o busquemos un número que multiplicado por 5 nos dé 10, que para este caso sería 2. Y así es como se resuelve en el primer caso, tanto para la suma como para la resta. Segundo caso. Para sumar fracciones de distinto denominador, se debe seguir un proceso como se indica a continuación. Primero se debe encontrar el común denominador, después dividir el común denominador entre el denominador de cada una de las fracciones y multiplicar el resultado de cada división por su correspondiente numerador, anotar el resultado y finalmente sumar todos los numeradores y escribir el denominador obtenido en el paso 1. Ahora, para un ejemplo, vamos a hacer con dos fracciones. Si ustedes recuerdan, había algo que se llamaba el método de la mariposa o el método de la carita feliz, que consiste en multiplicar en x así, o sea, tanto el primer numerador como el otro con el segundo denominador, como el primer denominador con el segundo numerador, y entre denominadores, como lo podemos ver aquí, donde a multiplica d, eso se suma, se resta, y c
multiplica a b. Y en el denominador c multiplica a d. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para iniciar, en el ejemplo tenemos los siguientes números. En la parte izquierda tenemos el número 4 séptimos, que se restará con 9 medios. Como ya lo vimos anteriormente en la teoría, hacemos lo siguiente. Multiplicamos lo que sería 4 por 2, como lo vemos aquí. A eso le restamos 9 por 7, como lo vemos acá. Y por último hacemos la multiplicación de 7 por 2, como lo vemos que está aquí en el denominador. Y así es como se resuelve este método. Si nos ponemos a analizar, tendríamos lo siguiente. Que multiplicamos 4 por 2, que eso nos da 8, como lo vemos aquí, menos 9 por 7, que son los de 63, y 7 por 2, que son los de 14. Y ahora resolvemos normalmente. Si nos damos cuenta, vemos que 63 es mayor que 8, entonces por eso el resultado va a ser negativo. Restamos el 8 menos 63 nos da 55 negativo, y 7 por 2 ya vemos que nos da 14. Por lo tanto, la resta de 4 séptimos menos 9 medios sería igual a menos 55 sobre 14. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio por la segunda forma de resolver este método. Si tenemos 3 o más fracciones, como lo podemos ver aquí, que es a sobre c, donde se puede sumar o restar, b sobre d, donde también se puede sumar o restar, y e sobre f. Entonces tenemos que eso es igual a h más o menos m más o menos n, porque estos números son diferentes. Eso se debe a que, como si lo vemos aquí en la parte del denominador, debemos de encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. En este caso son 3, entonces por eso tenemos el mínimo común múltiplo de c, d y f, que este se va a multiplicar por el denominador de la fracción y se va a sumar al numerador de la fracción. Por eso h, m y n son 3 números diferentes a los originales. Por ello vamos a realizar un siguiente ejemplo. Si tenemos los números 5 medios menos 3 octavos más 4 novenos, entonces como primer paso va a ser encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 8 y 9 de la siguiente manera. Bueno, como ya lo mencioné, debemos de extraer lo que son los denominadores, y como vemos aquí ya sacamos el 2, el 8 y el 9. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Es el número tal que al simplificar los denominadores de las fracciones y reducirlos hasta la unidad más mínima posible, como lo podemos ver aquí. Tenemos el 2, el 8 y el 9, y lo que vamos a hacer es reducirlos hasta su unidad, como está aquí. Entonces, ¿qué se hace? Primero buscamos el mínimo divisor que se aplica para cada uno de los números, o de los números que pueden ser divisibles ante esa cantidad. En este caso es el 2. Entonces, como vemos, si dividimos 2 entre 2, eso nos da 1. Entonces aquí ya podemos ver que la mínima unidad es esta. Entonces este ya nos puede decir que es esa misma. Para 8, si dividimos entre 2, eso nos da 4. Y el 9, como no es divisible entre 2, baja el mismo. Esta condición te da ya que los números tienen que dividirse o ser divisibles entre pares y no impares. Como ya nos dimos cuenta que del 2 este ya lo encontramos, entonces este ya queda ahí. Continuamos. Vemos que 4 es divisible entre 2, entonces volvemos a poner un 2 acá y realizamos la respectiva división, que eso nos da 2. Pero como no es divisible entre 9, el 9 baja el mismo. Como vemos que hay un 2 todavía, entonces ponemos otro 2 en la línea de resultados y eso ya nos da la unidad. Y como no es divisible entre 9, baja el 9. Ahora buscamos que un número divisible para 9 es 3. Entonces 9 dividido entre 3 es 3. Y a eso le sacamos la tercera, es 1. Entonces el mínimo con un múltiplo es la multiplicación de los resultados que nos dio al reducir estos números hasta su unidad o su número mínimo posible. Ahora bien, si multiplicamos el 2 por el 2, por el otro 2, por el 3 y por el 3, esto se lo representará de la siguiente manera. Ya ordenando los números que extraímos de la división de los números para hallar el mínimo común múltiplo, tenemos
lo siguiente. Decimos que el MCM de 2, 8, 9 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 y por 3, y que eso es igual a 72. Debemos que este número 72 dividirlo entre cada uno de los denominadores de cada fracción, y eso a su vez multiplicarlo por cada uno de los dígitos del numerador. Como lo veremos, primero hacemos con el primer fracción, que es 5 medios. Como lo dije, entonces hacemos que 72 lo dividimos entre 2 y a eso le multiplicamos 5, que para este nos da el resultado de 180. Para el segundo hacemos que 72 lo dividimos entre 8 y a eso lo multiplicamos por 3, que nos da 27. Y por último hacemos 72 dividido para 9 y a eso le multiplicamos 4, que nos da 32. Estos tres números van a ser los h, m y n que se van a sumar o restar respectivamente. Y en el denominador el MCM de c, d y f, que va a ser el 72. Por lo que la operación va a quedar de la siguiente manera. Organizando los números, entonces tenemos que 180 menos 27 más 32 sobre 72, eso nos da un resultado total de 185 sobre 72. Entonces finalmente decimos que 5 medios menos 3 octavos más 4 novenos es igual a tener 185/72 avos. Multiplicación de números racionales. Para la multiplicación entre fracciones, primero se multiplica los numeradores de todos los factores y el producto resultante será el numerador. Luego se multiplica los denominadores y el resultado será el denominador. Como aquí lo podemos ver, tenemos que A multiplica a C y B multiplica a D. Su resultado va a ser la multiplicación de A por C y B por D. O de otra manera podemos interpretarlo que se multiplica de manera lineal, donde los numeradores se multiplican entre sí y los denominadores se multiplican entre sí. Ahora lo veremos en un ejemplo. Bien, aquí tenemos lo que es el número 1 medio, el cual se multiplica por 3 cuartos y a lo cual ese se multiplica por menos 6 quintos. Si la multiplicación se compone de 1, 2, 3 o más fracciones, se realiza el mismo procedimiento que anteriormente vimos, donde los numeradores se multiplican entre sí y los denominadores entre sí. Por tanto, esto sería igual a tener 1 por 3 por menos 6 y en el denominador 2 por 4 por 5, que si remultiplicamos nos da menos 18/40 avos, que eso a su vez se puede simplificar sacándole mitad a 18 y mitad al número 40, que nos quedaría 9/20 avos negativo. Decimos que la multiplicación de estos tres fraccionarios nos da como resultado menos 9/20 avos. Y así es como se soluciona este tipo de ejercicios. División de números racionales. En la división de fracciones no se realiza una repartición, sino una multiplicación, la cual es una multiplicación cruzada entre los numeradores y los denominadores de ambas fracciones. Veremos cómo se resuelve a través de tres métodos. El método 1 consiste en multiplicar en cruz, donde el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el resultado de la multiplicación corresponde al numerador del resultado. Por otra parte, para obtener el resultado del denominador se debe multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Así, entonces tenemos que A se multiplica con D y C se multiplica con B, y eso nos arroja el resultado de la fracción de multiplicar A por D sobre B por C, que ahora lo veremos en un ejemplo. Tenemos que 4 tercios le queremos dividir 1 octavo. Como ya lo vimos en la parte teórica, nos dice que debemos de multiplicar en cruz, por lo cual tenemos de multiplicar 4 entre 8, como lo vemos aquí en el numerador, y a eso dividirle 3 por 1, como lo vemos aquí en el denominador. Si hacemos la respectiva operación, tenemos como resultado de que al multiplicar 4 por 8 nos da 32 y 3 por 1 nos da 3. La división de estos dos fraccionarios nos daría un resultado de 32 tercios. Método 2.
cambio de posición del numerador y denominador en el divisor. Entonces, para resolver las divisiones de fracciones se debe y aplicar este método consiste en acomodar la fracción del denominador de manera que se debe cambiar la posición del numerador por la posición del denominador y de manera que se pueda resolver la operación mediante una multiplicación. Entonces aquí vemos que tenemos a sobre c dividido b sobre d, que eso es igual a tener a sobre c, o sea el numerador queda el mismo. Aquí cambiamos el signo de división por uno de multiplicación y hacemos el cambio de donde está b, colocamos d, y de donde está d, colocamos la letra b. Y eso sería igual a tener a por d sobre c por b. Ahora lo veremos en un ejemplo. Si tenemos la división de 1/9 entre 2/3 es igual a tener el 1/9, que es el numerador que pasa al mismo, pero el 2/3 cambia a ser 3/2. Ahora sí como sabemos que la multiplicación se hace en línea recta, o sea tanto numerador con numerador, denominador a denominador, tenemos que es la multiplicación de 1 por 3 sobre 9 por 2, que eso es igual a tener 3 sobre 18, y que si le sacamos tercera a 3 y tercera a 18, eso nos queda un sexto, por lo que finalmente decimos que la división de 1/9 entre 2/3 es igual a un sexto. Y así es como se resuelve este método 2 para divisiones entre fraccionarios. Método 3. Multiplicar números. En la división de fraccionarios, el multiplicar los números consiste en acomodar una fracción sobre otra y posteriormente multiplicar los números externos del acomodo para obtener el resultado del numerador. Luego debemos multiplicar los números internos para obtener el resultado del denominador. En pocas palabras, lo que quiere decir es que si tomamos el numerador de la división y lo colocamos en la parte superior, como lo vemos aquí, sobre el denominador de la división, como lo vemos acá, eso nos hace que también se aplique una multiplicación así. Vamos a multiplicar lo que son los extremos con el extremo inferior del denominador y los internos, tanto del numerador como del denominador. Por eso, esta regla se conoce como la ley de extremos y medios, o como otros la denominan, la ley de la oreja. Entonces, eso es igual a tener la multiplicación de a por d sobre la multiplicación de los números internos, que son b por c, como lo vemos aquí. Ahora vamos con un ejemplo. Si nosotros tenemos denominador el 3/8 y ese a su vez está dividido entre el denominador, que viene siendo 5/4, lo que hacemos es que el 3/8 lo mandamos a la parte superior, como lo vemos aquí, y eso está dividido entre los 5/4 como denominador. Si aplicamos lo que conocemos como ley de la oreja o de extremos y medios, tendremos que se tiene que hacer la multiplicación de 3 por 4, que eso iría en el numerador, como lo vemos aquí, y la multiplicación de 5/8, que eso iría en el denominador, como lo vemos aquí. Si efectuamos la operación, tenemos lo siguiente, que 3 por 4, y eso dividido entre 8 por 5. Si nos damos cuenta, 4 y 8 son números pares, los cuales le podemos sacar la cuarta parte. Entonces, si sacamos la cuarta parte de 4, eso es 1, y la cuarta parte de 8, eso es 2. Ahora bien, en el numerador nos quedará entonces 3 por 1, ya que le hemos sacado la cuarta parte, y en el denominador quedaría 2 por 5, que eso nos daría 10, a lo cual finalmente decimos que la división entre 3/8 y 5/4 es igual a 3/10. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like, guardar, compartir, comentar y divulgar toda la información que aquí encuentras. También le agradezco a todas y cada una de las personas que hasta el momento se han suscrito y que me ayudan a crecer toda esa comunidad y a crear más contenido acerca de temas relacionados a la matemática. Si tienes sugerencias, no olvides dejar en la caja de comentarios, agregar sugerencias para ver otros temas. Y si quieres que hable de algún tema en específico para resolver más ejercicios acerca de este, como muchos otros videos que vendrán a un futuro. Si no es más, espero que te guste y me ayudarías mucho con un like
y espero volver a vernos en un próximo video. Infinitas gracias a todos los que hacen parte de la comunidad para seguir creciendo y darles un mejor trabajo acerca de los temas que aquí veremos y desarrollaremos. Y recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hasta un próximo video.